La primicia bíblica. En este momento vamos a hablar acerca de la fiesta o de la celebración de la primicia. ¿Qué nos dice la Biblia sobre las primicias o la fiesta de las primicias? Pero antes debemos de saber qué significa la palabra primicia, lo cual en el hebreo significa primeros frutos. El término primicia se refiere a la selección de los mejores frutos de la primera cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos, porque representaban algo especial. Por lo tanto, era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. ¿Qué es la primicia? El término primicia se refiere a la selección de los mejores frutos de la cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Palabra clave: de los israelitas. Y esto lo hacían en ciertas temporadas o en ciertos tiempos en el calendario judío. La primicia en el Antiguo Testamento nos habla en Deuteronomios capítulo 18 versículo 4 que el Pentateuco contiene varios versículos donde de manera clara la ley mosaica establece que los principios o las primeras o las primicias pertenecen es a Dios como Señor de toda la creación. Por eso cuando Moisés escribe Deuteronomio dice que también le darás a los sacerdotes la primera porción de los granos del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengan en la temporada de esquila. Dios demanda que su pueblo presentara las primicias sin demora, como señal de gratitud al amo de la tierra y quien da la fecundidad a las plantas, a los animales y seres humanos. Dios demanda a su pueblo las primicias en las siguientes áreas. Como primero, en los frutos de la tierra. Primeramente, demanda una primicia por los frutos que da la tierra. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 23, versículo 19. En el capítulo 34, versículo 22 de Levíticos, en el capítulo también 34, versículo 26, y en Deuteronomios 26, versículo 10. Vemos que Dios demanda la primicia por los frutos de la tierra. En segundo, por los alimentos como espigas, granos, harina y pan. Esto lo hallamos en Levíticos capítulo 2, versículo 12, capítulo 14, en el capítulo 23, versículo 17 al 20, en Números capítulo 18, versículo 12. También habla acerca de la primicia de los animales y sus derivados como la lana de las ovejas. Génesis capítulo 4, versículo 4, Deuteronomio 12, versículo 6. Capítulo 14, versículo 23. Y aún dice que la primicia también era la primicia de las personas. En Éxodo capítulo 13, versículo 2. En el capítulo 22, versículo 29. Y cuando habla de personas, habla de cuando se ofrecían los hijos israelitas en el 8º día de su nacimiento. En el Pentateuco se establece que había un día para presentar las primicias. También el día de los primeros frutos. Cuando ustedes presenten, dice la escritura, una ofrenda de cereal nuevo al Señor, en las fiestas de las semanas, tendrán santa convocación y no harán trabajo servil. Es decir, que el día que ellos ofrecían la primicia, ese día no se trabajaba, ese día no se laboraba. Era un día completo al servicio de la primicia. Pero quiero continuar y quiero explicar algo interesante que son las fiestas judías. Porque para llegar al punto que quiero llegar es de qué dice la Biblia acerca de la primicia y si esto realmente le compete practicarlo a la iglesia de hoy en día.
¿Qué nos puede decir el Nuevo Testamento con respecto a la primicia? Porque a comienzo de año muchas congregaciones, muchas iglesias a nivel nacional o a nivel internacional festejan esta fiesta o esta celebración. Las fiestas judías se dividen en este tipo de fiestas, las cuales son 7 fiestas, por eso se le dice la fiesta de las semanas. La primera fiesta es la fiesta de la primavera, en la cual se festeja la Pascua, la primicia, el Pentateuco, el pan sin levaduras. Y en las fiestas del otoño, que son las fiestas de la trompeta, la fiesta del tabernáculo y la fiesta del día de expiación. Pero estas fiestas se dividen en 2. Las cuales son primero las fiestas de la primavera, que son la Pascua, el pan sin levadura, la primicia y el Pentecostés. En la fiesta de la Pascua, esta es una simbología o una semejanza a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la fiesta de la Pascua fue cuando sacrificaron aquel cordero para que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud de Egipto. Se sacrificó un cordero, se tomó su sangre, se colocó en los linteles de las puertas para que la muerte no llegara a estas vidas. Tenemos el pan sin levadura, que es la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Un pan que no ha sido adulterado, o sea, alguien que fue crucificado sin pecado, sin maldad, un hombre inocente fue sacrificado y sepultado. Y vamos con la fiesta de las primicias, que es la que estamos hablando. Esto simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver cuando entremos al punto del Nuevo Testamento. Y tenemos la del Pentecostés, que fue el día que fue derramado el Espíritu Santo. Y tenemos la fiesta del otoño, que son la trompeta, que es el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia. Tenemos el día de la expiación, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tabernáculo, que es el milenio. Entonces, amados, esto se comprende mejor al conocer un dato histórico. Todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año ante el santuario para presentar las primicias de la cosecha de cebada. Es decir, que la fiesta de la primicia no era solamente una. Dice que tenían que presentarse 3 veces al año. ¿Y cuántas veces lo hace la iglesia que festejan estas fiestas? Lo hacen una vez al año. Ellos lo hacían 3 veces al año, que eran las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las semanas y la fiesta del tabernáculo. Ellos presentaban una primicia. La ofrenda de las primicias equivalía a un sacrificio de acción de gracias y de consagración mediante el que se santificaba una parte de todos los alimentos. Le estoy dando un contexto histórico de las cosas para que nos demos cuenta qué son las fiestas de la primicia, porque a veces practicamos cosas de las cuales no tenemos conocimiento y solamente la aplicamos porque la Biblia lo dice o porque fulano me lo enseñó. El término primicia también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre lo más selecto del botín obtenido luego de una batalla o de una guerra. A menudo se asociaban los primeros como el diezmo. Sin embargo, hay muchos textos que hacen una clara distinción entre ambos términos. Entonces, la primicia en el Nuevo Testamento, ¿dónde entra? Porque esta era una fiesta del Antiguo y una fiesta israelita. Según el Nuevo Testamento, las primicias adquirían un nuevo significado y enfoque en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el primogénito de toda la creación y reúne en sí mismo las primicias de la obra de la Trinidad en los creyentes. En el Nuevo Testamento, el término primicia se aplica en el término espiritual. Como primer punto espiritual, la primicia es el Espíritu Santo en los creyentes como primicia de la cosecha de la cruz. En Romanos capítulo 8, versículo 23, encontramos esto. Cristo es la resurrección como resultado de la primera resurrección. Es la primicia de la resurrección.
1 Corintios 15, 20.